¿Cuán grande es Dios? Hay un relato de un papá con un niño. Están mirando al cielo y están hablando del Señor. Y el niño le pregunta, papá, ¿Dios es grande? Y el padre mirando al cielo, justo pasaba un avión y veía la estela del avión. Ahí, bien arriba, le dice, Dios es grande como ese avión. Pero dice, papá, es chiquito. Y el padre le dice, no hijo, porque lo estás mirando de lejos. A medida que te acercás, vas viendo la grandeza de ese avión. Así es Dios. Y en la semana lo llevó al aeropuerto y había un Boeing 747 y el chico lo vio y dijo, wow papá, realmente es grande. Y entró y fue a los pisos que tiene cine, es impresionante la nave esa, y le dijo, papá, realmente Dios es grande. Amén. ¿Sabe que a veces como creyentes a este Dios lo miramos como lo mira el niño, de lejos? Y cada vez que nos acercamos vamos viendo la grandeza que tiene Dios. Lo grande que es, y nuestra mente finita no alcanza a entender y a comprender la grandeza, la majestad, la magnitud que tiene Dios. No lo podemos entender. Él creó lo que ves y lo que no ves. Impresionante, es el Dios del universo. Y qué lindo que cada vez que caminamos y buscamos de Él, Él nos da más de su presencia. Esta mañana quiero hablar de un aspecto de la supremacía de Dios. Vimos que Dios, el domingo pasado, el pastor Eduardo predicó que es un Dios ultra, que está más allá de todo, y es un Dios supra, que está sobre todo. Pero hoy quiero hablar de un aspecto que sostiene su supremacía, que es la inmutabilidad. Dios es inmutable, no está sujeto a cambios. Y si Él es inmutable, su palabra es también inmutable. Dice Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Así que si Él es inmutable, es el poder eterno de su palabra también inmutable. Cielo y tierra, más mi palabra no pasará. Mudarán los cielos, cambiará el universo, pero su palabra sigue por los siglos de los siglos, es eterna. Ahora hemos aprendido que para conocer a Dios hay que caminar con Él. Amén. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese tiempo, cuando el salmista lo escribió, no había luz eléctrica y la única forma de caminar era con una lámpara que se adosaba aquí al costado de la pantorrilla y así iluminaba el camino. Dígame si la palabra del Señor, la palabra de Dios, no es luz a nuestras vidas. ¿Cuántos en la noche se levantan para ir al baño? Y lo que... O sea, no vea que tan dormilón que no lo despierta esas ganas que tiene de ir al baño. Y usted ya se adecuó al lugar, a su habitación, y se levanta, prende la luz, no prende la luz. Porque el gordo o la gorda, apaga la luz, dice, apágala, así dice mi esposa. ¿Sí? Y tanto te acostumbras, conoces que caminás en la oscuridad, agarrás la manija, vas al baño, prendés la luz del baño, después cerrás la puerta, entras y no prendiste la luz de la habitación, ¿sí o no? Dígame si no es así. No me pasa a mí solo. Pero hay veces que te levantás y te pegaste el dedo en la punta de la pata de la cama. ¿A quién le pasó eso? Y se levanta mi esposa y dice, ¿qué te pasó? Nada, mamá, nada, le digo. Y está así, el dedo haciendo así. ¿Cuántas veces en la vida caminamos en oscuridad? Y se nos hace en el diario vivir, en nuestra vida, el que ya
estamos acostumbrados a caminar en las tinieblas, con poca luz. Pero cuando viene la palabra del Señor, y mire que esto es algo progresivo, es un proceso, no es un hoy, Señor, entra a mi corazón. No, en el momento que aceptaste al Señor, tienes la salvación eterna, lo reconociste, lo confesaste con tu boca, lo creíste en tu corazón, pero vino un proceso en tu vida que viene la luz de la palabra para cambiarte, para modificarte, para transformarte. Amén. Hemos recibido de papá, de mamá, del entorno en nuestras vidas cuántas cosas que han hecho de nosotros en la vida, situaciones que tal vez creíamos que conocíamos a Dios de una forma que era la única, pero papá y mamá con todo su amor y cariño recibieron eso y nos dieron lo que recibieron, pero lamentablemente no era como Dios quiere que le conozcamos. Y una vez que le decimos, sí Señor, entra en mi corazón, el Señor se mete en tu vida, en tu corazón, y de ahí adentro empieza a trabajar, y empieza a trabajar con su palabra. Amén. Que recibamos algo de Él no quiere decir que tengamos una relación con Él. El mendigo puede recibir algo de alguien, pero tal vez ni conoce de quién recibió. No se detuvo a dialogar, a platicar, a hablar con aquel que le dio. Simplemente fue algo de paso. Y muchas veces la humanidad está recibiendo algo de Dios sin conocerlo, sin tener una relación con Él. Caminar con Dios no es una religión, sino es una relación. Podemos tener una experiencia con Él porque nos presentaron, pero no quiere decir que tengamos una relación con Él. Cosas que ojo no vio ni ha subido corazón de hombre son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero he aprendido que para amar a alguien tienes que conocerlo. La persona que viene por primera vez de un día para otro no ama a Dios. Tienes que tener una relación con Él. Le impacta algo. Dios tiene algunas estrategias para cautivar, para impactar, para tocar el corazón de la persona, para atraerla a Él. Vio como las chicas, mi esposa me enamoró, la vi la primera vez y quedé impactado. Esa no me había visto, cuando me vio ella a mí. Y a medida que fui conociéndola, me fui enamorando de ella. Amén. La fui conociendo. ¿Podemos enamorarnos de alguien que no vemos? Sí. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Podés conocerlo sin verlo, sí, y es por la fe. De hecho, hay miles de parejas que se han conocido vía internet, solamente chateando, escribiendo, y se han enamorado. ¿Usted escuchó algún caso alguna vez? Que dice, ¿dónde está? No está más, ¿dónde está? En Buenos Aires. ¿Y qué pasó? No conoció por internet un muchacho y ahí están viviendo. Se enamoraron 6, 7, 8 meses, hablando, mensajes, alguna fotito, pero así es la relación que debemos tener con el Señor. Debemos conocerlo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. La inmutabilidad de su palabra es lo que sostiene la supremacía de Dios. Todo cambia, todo muta, todo es inestable, envejece. Nosotros mismos cambiamos para bien o para mal, pero Él nunca cambia. Dios fue, es y será por siempre. Él es perfecto y eterno, no necesita cambiar. Amén. Nosotros debemos cambiar. El mismo universo va a mudar, el mismo universo va a cambiar. Quiero compartir, yo se lo voy a buscar, no lo lea, el Salmo 102 del 24 al 28 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación
de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro y su descendencia será establecida en la tierra. Amén. Todo cambia, aún el mismo universo, pero los que confían en el Señor habitarán seguro. Amén. Cuando tú te tomas de Dios, por más que se mueva lo que se mueva abajo, tempestad, tormenta, lo que venga, nada te va a suceder. Amén. Aquellos que se toman de arriba, no hay nada que los mueva. Amén. Cuando estás parado sobre la roca, sobre la palabra, sos un hombre y una mujer inamovible. Amén. Moisés, capítulo 17, versículo 8, sube al monte cuando el pueblo israelita estaba peleando con Amalek, y ahí estaba Josué. Y cuando él alzaba los brazos, dice que el pueblo prevalecía, y cuando los bajaba, prevalecía Amalek, y tuvo que venir Aarón y Hur y poner una piedra, sentarlo ahí y tenerle las manos levantadas. ¿Sabe lo que hacía Moisés? Metía la mano en el cielo, agarraba, tomaba de lo sobrenatural y lo traía al plano natural. Amén. No sé con qué estás peleando, con qué estás enfrentándote, pero quiero decirte que cuando metes la mano en el cielo y lo traes a tu vida natural, lo sobrenatural de Dios comienza a actuar. Amén. Pero está en ti y en mí levantar las manos, tomar y traerlo al plano natural, a tu vida, a tu hoy, aquí, ahora, en cada momento. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Bendito su nombre. Anímate a más. 3 principios inmutables de Dios. 1, si Él no cambia sus promesas, sus palabras tampoco cambian. Si Él lo dijo, Él lo cumple, lo entiendas o no. Muchas veces como papá, como mamá, tenemos los mejores deseos para nuestros hijos y hacemos planes, y dígame cuántas veces esos planes son cambiados porque no tenemos recursos, porque pasó algo. No podemos mantener una promesa, imposible, porque va cambiando, va mudando automáticamente a medida que pasa el tiempo todas las cosas. Pero Dios, cuando Él lo cumple, cuando habla, cuando suelta la palabra para tu vida, Él siempre la cumple. Amén. Tenemos más de 800 promesas en su palabra. Tenemos que buscar en su palabra porque hay una palabra, una promesa para cada situación que enfrentamos y caminar sobre esa palabra. Amén. Muchas veces, muchísimas veces, nos olvidamos de que hay una palabra específica. Mire, la palabra, la logo es el transporte de lo que es la esencia de la palabra. La logos, la palabra escrita, fue lo que Dios usó para transmitir su gloria, su presencia, su conocimiento, sus pensamientos plasmados en la palabra. Lo que usted lee en la palabra es el pensamiento del Señor. Amén. Y cuando tú caminas en la palabra, tu vida es una vida de victoria. Pedro y los muchachos ahí en la barca, en medio de la tempestad, el Señor se le pone al lado y comienza a caminar y tuvieron temor. Y Pedro dije, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ese relato. Y el Señor, ¿qué le dijo? El Señor le dijo, ven. Y Pedro dice que salió de la barca y comenzó a caminar. Y quiero decirte que Pedro no caminó sobre el agua. Pedro no caminó sobre el mar embravecido. Pedro caminó arriba de una palabra que le dio el Señor. Amén. Pedro caminó arriba de lo que Dios había dicho para su vida. Y él, cuando empezó a mirar la tormenta, sacó los ojos, perdió el oído de la palabra de que le había dicho Jesús, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces hemos creído y nos hemos aferrado a la palabra y no importa lo que viviéramos, ahí sentíamos la presencia, el fuego, la guía, la dirección, la directriz del Espíritu Santo y Él con nosotros y caminamos de victoria en victoria? Y aún con todo eso que vivimos, muchas veces quitamos la vista en diferentes situaciones del Señor y empezamos a hundirnos, pero el amor de Dios ahí extiende su mano y nos levanta y nos dice: ¿por qué temiste? ¿Por qué miraste? ¿Por qué sacaste la vista de mí? ¿Por qué dejaste de escuchar mi palabra, hombre de poca fe? Amén. Otra situación en Lucas 5, capítulo 5, cuando habían terminado los apóstoles ahí en las barcas, eran todavía pescadores, no habían pescado nada. El Señor con un gentío en el lago de Genesaret, ahí le dijo: echa un poquito la barca, que voy a usar tu barca para hablar, para predicar la palabra. Y predicó la palabra, y cuando terminaron le dijo: ahora vamos al mar y echa la red. Y le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada. Dice: más, ¿en qué le dijo? En tu palabra lo haré. Más en tu palabra lo haré. Pedro no tiró la red sobre un cardumen, no la tiró en el mar, la tiró en la palabra. La tiró en aquello que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces nos cuesta aferrarnos, tomar la palabra que Dios deposita, que trae para nuestras vidas? Amén. Yo esta mañana te invito a que te metas en la palabra, que vivas la palabra, que conozcas la palabra. La única forma de conocer el amor inalterable de Dios para con nuestras vidas es a través de su palabra. No hay otra cosa. Amén. Tomémonos de su palabra, porque hay algo para vos y para mí y aún para los que nos rodean. Recuerde cuando Pablo estaba ahí antes de llegar a la isla de Malta y había una gran tempestad y hubo un problema ahí con la embarcación, un viento, una tormenta. Ya estaban todos para perecer, pero dice que se le apareció un ángel y le dijo que le daba su vida y la vida de los que le rodeaban. Y Pablo se puso en pie y le dijo: varones, estén tranquilos, porque Dios ha enviado su ángel y me ha dicho que vamos a estar bien. Cuando Dios trae una palabra para vos, también la trae para los que te rodean. Y no importa cuál sea la tormenta o tempestad que estás atravesando, Dios tiene una palabra para cada situación que vive. Amén. Dale un lindo aplauso a Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén a través nuestro. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén a través nuestro para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué importancia le damos a su palabra? Porque el poder que recibimos radica en la importancia que le damos a quien dijo la palabra. ¿Cuántos manejan auto aquí? ¿Cuántos se pararon en un semáforo que estaba verde creciendo que estaba rojo? Y sentí pi, 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 pi. ¿Qué les pasa? Y mirá, y estaba verde, no estaba rojo. ¿Sí? ¿No te pasó nunca, Pastor, eso? Pastor Eduardo, ¿te pasó alguna vez? Y sentí a alguien que pasa ahí y te dice: infeliz. Y seguiste el otro semáforo y frenaste de vuelta. Y otro infeliz más, y otro infeliz más. A mí me ha pasado. Yo tengo una pregunta. ¿Le diste importancia a ese infeliz? Te entró por acá y te salió por acá. Ahora te quiero decir una cosa. Cuando en tu niñez papá o mamá te dijeron infeliz, ¿pesó o no pesó ese infeliz? Sí pesó. Sí pesó y mucho. Porque el que lo decía era importante para tu vida. ¿Sí o no? Cuando más importancia le das a Dios, más importante va a ser la palabra de Él en tu vida.
y va a comenzar a cambiar tu vida. Vas a comenzar a vivir algo sobrenatural que no viviste por la importancia que le das a aquel que ha escrito su palabra. Él es la palabra viviente. Amén. Dale un lindo aplauso a Jesús. Dos, los propósitos de Dios son inalterables. Dios es el arquitecto, pero también es el constructor. Y a veces hay un conflicto entre los que diseñan y los que construyen, entre el arquitecto y el ingeniero, porque el arquitecto diseña tantas cosas que para después llevar a la práctica, sabe que necesita muchos recursos, tiempo, valor agregado, es impresionante, pero mira, Dios es el arquitecto que ha diseñado todo, pero también es el constructor que tiene todos los materiales para llevar a cabo la obra. Amén. Dios lo ha hecho así y lo ha hecho en tu vida y en toda la humanidad. Amén. Los propósitos de Él ya están escritos. Él sabe lo que pasó y lo que va a pasar. Amén. Isaías 46, 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré, venir lo he pensado y también lo haré. Amén. Dios caminó el camino de la humanidad, Él ya caminó el camino de tu vida, ida y vuelta. Dios no alcanza a comprender nuestra mente el poder de lo que es la eternidad. Él caminó, fue hasta el fin, volvió y comenzó a escribir. Tal vez no los entiendan, ¿no? Yo tampoco lo entiendo. Pero ese Dios es un Dios eterno y sus propósitos no cambian. Él lo vio todo, lo sabe todo, entiende todo. ¿Y cuántas veces nos cuesta a nosotros asimilar, entender que este Dios maravilloso, todos los propósitos para nuestras vidas ya están plasmados y son incambiables, inalterables? Amén. 3, sus recursos son inagotables, nada se le termina. Él no tiene provisión, Él es la provisión. Él no tiene amor, Él es amor. Él no tiene perdón, Él es el perdón. Amén. Nunca se le agota. Él es el recurso para cualquier situación, aunque parezca muchas veces que no está presente, que en medio de la desesperación, de la tempestad, de la tormenta, muchas veces nuestra mente comienza a pensar, a divagar, ¿dónde estás, Dios? Hay una historia apasionante en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando 3 jóvenes hebreos son ahí hostigados por el rey. Usted léalo, no lo vamos a leer, es una historia muy cortita, pero léale, es un relato maravilloso. El rey manda hacer una estatua de oro y había que adorarla. Y ahí todos los sátrapas le mandaron a decir al rey: mira que la estatua esa que tú mandaste a adorar, hay 3 jóvenes hebreos que no lo hacen. Y lo llamó y le dijo: mira, tienes que adorar esto que yo hice, porque si no irán al horno de fuego, le dijo. Y los jóvenes dijeron: oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si no, usted sabe que ese y si no se predica mucho, y si no, no adoraremos a la imagen.
Pregunto, ¿los libró del horno de fuego el Señor? No, no nos libró del horno de fuego. ¿Dónde lo metieron? Al horno de fuego. No los libró. Usted transpórtese al corazón de esos jóvenes. Mi Dios puede librarnos. Y no los libró. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Terrible. Y Dios parecía estar ausente. Quien no había escuchado la declaración poderosa que estos jóvenes habían hecho. ¿No le pasó alguna vez eso? Que parece que Dios está ausente, que no está presente, que lo confesaste, que le dijiste a la gente, Dios está conmigo, y parece que estás siendo avergonzado o avergonzada. ¿No te pasó alguna vez? Pero quiero decirte que Dios está. Hay una canción que cantamos, aunque no lo veamos, Él está obrando. Amén. Y fueron tirados al horno de fuego estos jóvenes. Y fue tal el calor, el fuego del horno, que los tiraron fueron calcinados, quemados terriblemente. Y ellos cuando cayeron al horno de fuego, estaban ahí caminando como si nada. Amén. Ni aun olor a cabello, el olor de humo tenía sus cabellos cuando salieron. El fuego del horno, escuche, libró a estos que creyeron a Dios, pero fue juicio para los que lo echaron. Amén. Los que lo echaron calcinaron, fueron, pero estos jóvenes, dice que se le quemaron las cuerdas que ataban las manos. Las cuerdas se le quemaron solamente, pero el cabello no. Y salieron en victoria. Y el rey mandó un edicto que todo aquel que hablare, que blasfemare del Dios de estos 3 jóvenes sea descuartizado. ¿Dios estuvo o no estuvo? Estuvo. Amén. Él estuvo ahí con todos sus recursos, a pleno, al 100%. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que sea como un microondas. Señora, haz esto, tic, y ya está. ¿Ah? Pero hay veces que el horno de fuego nos purifica un poquito, nos fortalece, nos enseña, nos guía, nos limpia. Y Dios muestra su gloria a través de la prueba. Dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Sus recursos son inagotables. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta declaración del apóstol Pablo nace de una intimidad, de una relación con Dios de todos los días. Es importante que estemos en esa relación todos los días con el Señor. Él es siempre. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no muda, Él no cambia, Él siempre está. Amén. Nosotros, su palabra eterna trabaja en nosotros, cumpliendo sus promesas para un propósito, dándonos de sus recursos hasta el cumplimiento del mismo. ¿Cuándo? Siempre. La palabra viene sobre nuestras vidas para trabajar en nosotros. Y a veces tiene que trabajar muchos. Quiero concluir con Isaías capítulo 55, versículo 9 al 11, que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Su palabra trabaja en ti y trabaja en mí. Y cuando el Señor viene con su palabra a nuestras vidas, muchas veces
se queda trabajando. Dios es un Dios paciente y es un Dios de oportunidades. Hay un pasaje que me encanta, que es en Jeremías capítulo 18, del 1 al 6 creo, que habla de cuando Dios lo manda a Jeremías, al profeta, a la casa del alfarero, y lo envía ahí para ver cuando está trabajando, y mientras el alfarero está trabajando, Dios le está hablando. Y el alfarero comienza a trabajar en la vasija, y llega un momento que se rompe la vasija en sus manos, y dice Dios: así vosotros os rompéis en mis manos, pero yo volveré y las haré nuevamente como me parece a mí. ¿Cuántas veces te rompiste en las manos del Señor? ¿Cuántas veces parecía que ibas a ser desechado o desechada? Pero Dios vino de vuelta sobre tu vida. Dios tomó tu vida y comenzó a darte forma. Si usted ve trabajar un alfarero, va a ver cómo con sus manos comienza a darle forma por afuera. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el alfarero mete la mano adentro y empieza a vaciar la vasija, ese bodoque de barro lo empieza a vaciar, y es ahí donde se rompe. ¿Cuántas veces te rompiste cuando estaba el Señor vaciando tu interior? Cuando estaba vaciando tu pasado, cuando estaba quitando lo que tantas veces te detuvo en el camino, en la vida. A veces somos lindos por fuera y no dejamos que el Señor meta la mano por dentro. Pero Él está viniendo con su palabra, viniendo con su palabra, viniendo con su palabra. Y la palabra comienza a darte cierta forma de adentro, pero es lo que necesitamos, es más profundo. Es que Él vacíe totalmente nuestra vida, nuestro interior, para llenarlo de Él, para llenarlo de la palabra. Y es ahí cuando vuelve la palabra a Él con fruto. Quiero que te pongas en pie esta mañana. Y que le digas al Señor: Señor, esta tu palabra que no cambia, tu palabra que es inmutable, es la que está trabajando en mi vida. Señor, sé que tienes promesas para mi vida, conforme al propósito para el cual tú me has llamado, y que hay recursos inagotables a mi disposición. Señor, necesito que trabajes en mi vida. Necesito, Señor, como esa vasija que muchas veces te he dejado que me moldees por fuera, pero no te he permitido, Señor, vaciarme, trabajar por dentro. Señor, no importa cuántas veces me rompa, me quiebre, me deshaga, Señor, pero lo haré en tus manos. Y sé que tú eres un Dios de oportunidades, que vendrás una y otra vez sobre mi vida para hacer de mí lo que tú has establecido desde el principio, aún antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Oh, mi Cristo, y sé que tú le has dado vida buscante. Mi espíritu está ligado a ti. Y no Señor, quiero entregarte todo esta mañana. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte aquellas cosas que me han detenido, Señor. Aquellas cosas, Señor, que he traído, Señor, en el bagaje, en la mochila del ayer, de antes que te conociera. Aún cuando te conocí, Señor, lo que he vivido, lo que he atravesado, Señor, que ha marcado mi vida, mi hombre, mi mujer interior.
Señor, hoy necesito que metas la mano, Señor, Yasama, y vacíes completamente, Señor, 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 que será la vasija que tú llenes para la gloria de tu nombre. Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos el poder, Señor, inalterable, eterno de tu palabra en nuestro interior. Señor, tú eres la palabra viviente, Jesucristo. Señor, tu unción está sobre nosotros y en nosotros, Señor. Nos diste una unción, Dios amado, para cumplir el propósito, Señor, y una unción interna para caminar, para conocerte, Dios amado, para buscarte, para entender, Señor. Oh, mi Cristo, Señor. Hoy, Dios amado, hay hombres y mujeres que deciden vaciar su interior, Señor, para que tu palabra trabaje en las profundidades, Señor, en lo más, Señor, profundo de su corazón, Dios amado, Señor, para cumplir así ese propósito glorioso que tú tienes para sus vidas, Señor. Oh, mi Cristo, papá y mamá han tenido propósitos para nuestras vidas, pero tú como Padre de nuestro espíritu tienes un propósito eterno, Señor. Oh, Dios de gloria, hemos quedado detenidos muchas veces, Señor, oh, sin saber, Dios mío, a dónde ir, cómo hacer. Dios, hoy, Señor, yo decido entregarte 100%, Señor, cada espacio de mi interior, de mi hombre, de mujer interior. Dile a Jesús, Señor, te entrego todo, vacío todo completamente delante de tu presencia, Señor. No temo a romperme en tus manos, no temo a deshacerme en tus manos, Señor. Necesito que trabajes en mí, Señor. Necesito, Señor, cumplir el propósito para el cual estoy en la tierra. Tú me diste esa promesa para mi vida conforme al propósito para caminar en él, y tengo todos los recursos inagotables que vienen de ti para mi vida, Señor, para llevar a cabo, Señor, este propósito, esta tarea, este trabajo aquí en la tierra. Señor, muchas veces he preguntado, ¿y qué de mi vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? Oh, mi Cristo, cuando te conocimos, entendimos que había un propósito para nuestras vidas, Señor. Y Prakaya, tal vez no sepas, no tengas en claro el propósito que Dios tiene para tu vida, y es a lo que tienes que meterte con Él, a buscar ese propósito, porque no estás por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Dios quiere hacer algo en tu vida, con tu vida. Urinas hambre callas ama. Oh, bendito Cristo, maravilloso Dios. Uribishi para canderes ama. Ditene autorinene mangandiris yende. Uskimish amderelos. Dilebushi bras ama. Dike pracayeso. Deja que el Espíritu de Dios hable. Es una mañana en la cual estás dándole permiso, abriendo todo tu interior y dejando que la mano de su Espíritu trabaje en tu mujer, en tu hombre interior, sacando, quitando, vaciando. Urri papa tieso no darabas ama. Oh, bendito Cristo, bendito Dios de gloria. Shifra kaisama. Mantente ahí atento, alerta. Es un instante que el Espíritu de Dios hablará a tu vida, a tu corazón. Oh, bendito Cristo, mi Rey. Gloriosa es tu presencia. Maravilloso Dios. Bendito Señor. No te distraigas. No te distraigas.
de Cristo.